Queremos saludar desde ya al padre Ovidio Rodríguez en respuestas, no sin antes recordarles nuestro número de WhatsApp 95000490 para que ustedes puedan hacer las consultas correspondientes. Buenos días, padre Ovidio, qué alegría saludarle después de meditar este fin de semana sobre la corrección fraterna y sobre este anuncio que nos presentaba el Evangelio. Buenos días, qué gusto. Buenos días, Eddie. Buenos días a los que nos siguen en todas las plataformas, las emisoras conectadas, el canal, en fin. Gracias por estar pendiente del programa. No cabe duda que la vivencia en comunidad tiene que darse la corrección fraterna. Sabemos de las comunidades neocatecumenales que la practican, algunas comunidades de renovación también, pero qué mejor comunidad que la propia familia, la iglesia doméstica, corregirse fraternalmente. Lo decíamos ayer en las homilías, tomar una hojita, dividir 3 columnas como cónyuges, independiente, cada uno, qué fortalezas tengo, qué debilidades, en qué debo mejorar. Después hacerlo con los hijos y las hijas y sentarse, qué fortalezas tenemos como familia, qué debilidades tenemos y en qué debemos mejorar. Y eso va a oxigenar el ambiente hogareño, no cabe duda. Y la primera lectura es clave. El Señor nos pone como atalaya, no la de los testigos de Jehová. Atalaya es una torre de observación. Nos pone como atalaya para observar la conducta de los míos. ¿Verdad? Lo decía yo en la homilía. Si tu hijo aparece con una tableta, con un teléfono que no es de él, pregúntenle la procedencia, si hay que devolverlo a la dirección del colegio, devuélvalo. Si su cónyuge trae cosas de la oficina, pública o privada, cuestione lo que trae cosas que no le pertenecen, porque el que calla es cómplice, ¿verdad? Dice Martin Luther King, el silencio de los buenos es complicidad con los malos. Creo que como creyentes hay que ser cómplices de lo bueno, de lo noble, de lo justo, de la honradez, de la transparencia. Y son cosas pequeñas, pero como dice la parábola de los talentos, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y nos lo dice Ezequiel: si el malvado muere en esa conducta, te pediré cuenta a ti cuando salgas de este mundo. No es exactamente la palabra, pero el entendido que nos daba el profeta Ezequiel ayer. O en palabras del Génesis, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? De alguna manera, somos cómplices cuando callamos ese pecado. Yo tuve unas diferencias con una parroquiana en la costa norte. Ella era ministro extraordinario, ya murió, pero ella permitía que su hijo le llevara al amante a la casa y le invitara a comer. Y ella le invitaba a comer al amante de su hijo. Eso no es posible, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer las enmiendas necesarias, ¿verdad? Porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No podemos tener una doble moral siendo líder en una comunidad. Permitir que su hijo le llevara al amante a la casa y ella le preparaba comida. Eso no es posible. Sabiendo que hay una esposa, que había 3 hijos menores de por medio, ¿verdad?, que son las víctimas de estos desaciertos frecuentemente cometidos. Y decíamos: papá, si tu hijo anda con una mujer casada, corrígelo. Si tu hija anda con un hombre pretendiendo lo que es casado, corríjala a tiempo. Yo creo que no estamos para destruir, sino para construir y seguir construyendo familias consolidadas, nucleadas, desde el amor a aquel que los llevó al altar, donde enmarcaron el amor humano dentro del amor divino, y eso tiene que perpetuarse en un amor hecho comprensión, perdón, fidelidad, entrega, dominio de sí mismo, como lo dice San Pablo. Padre, conversando con algunas personas, me mencionan que ahora vivimos una generación de cristal, que no se les puede decir nada porque realmente se afecta mucho y hasta muchos se van de la iglesia por lo mismo. Y el Evangelio nos habla de la corrección fraterna. ¿Cómo entender esto en estos tiempos en donde si a alguien se le intenta corregir, lo que provoca es como que se salga de la iglesia? Es que quieren escuchar lo que ellos quieren y no se puede. Es una profecía para que la divulgues y la des a conocer a este pueblo ante quien te pongo como una atalaya. Creo que esa generación hay que superarla. En la parroquia de repente va un cristal, no vuelve porque, como dicen en mi pueblo, macho que respinga, eso tiene.
y lo puedo decir generalmente, esa generación de cristales que se siente tocada en su interior y no quiere que le toquen la herida. Creo que no vamos a la iglesia para escuchar lo que deseo, ¿verdad? A justificar mi fragilidad. Voy para enderezar lo que está torcido en mi propia historia. Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra vida. Hay alguien que decía, mira, si vienes de la oficina con algo, reclámalo. Los pellizcos los tenía enfrente, ¿verdad? La pareja al lado, ¿no? Son cosas pequeñitas, pero que tenemos que enmendarlas, ¿verdad? No podemos ser católicos de cumplimiento, de cumplir con preceptos y mentir con la vida, ¿sí? Padre, interesante esto. El Señor en su Evangelio nos presenta una metodología de cómo tiene que ser esta corrección, porque no puede ser así a la suma marumba, como se dice popularmente. No, primero dice, si tu hermano no peca, corrígelo a solas. Si lo corriges, te ha ganado a tu hermano. Segundo paso, de no lograrlo, según la Escritura, para que queden testigos hay que traer 2 o 3 de la comunidad para decírselo, ¿verdad? Si no les hace caso, pues díselo a la comunidad. Y yo sé que hay comunidades que lo hacen porque desaciertos que están cometiendo y se hacen los que no, ¿verdad? Después de un escrutinio, después de un periodo, aparece un hijo por allá de 13 años y nunca lo dijo, pues, ¿verdad? Y el tiempo trata de descubrir, como dice la Biblia, nada oculto que no llegue a saberse. Creo que hacer hincapié en eso, no podemos vivir un catolicismo de fachada, de cosmético. Tiene que tener arraigo, y ese arraigo pasa precisamente por una consolidación de la familia, una nucleación de la familia que nace en las entrañas de la ternura, del cariño, de la comprensión, pero sobre todo de una corrección vivida, sentida en el momento oportuno, con la palabra apropiada, en el lugar apropiado. Eso es importante, buscar el momento y el lugar. Lo decíamos ayer, no reprenda a su hijo cuando le cometió el error, porque usted lo ataca y él se defiende. Deje que se le baje la marea, se sientan plácidamente para dialogar, diálogo, palabra entre dos, no es monólogo, diálogo que permita limar asperezas y corregir lo que hay que corregir. Y ese es un camino que la gente lo ha tomado en el mes de la familia, en la parroquia. Entregamos esas propuestas de cómo oxigenar más el ambiente familiar para que recupere el nombre original, hogar, lugar de calor humano, lugar de trato fraterno. Y como ellos trabajan allá en el extremo de la ciudad, me decía, venir en esas grandes filas del periférico, ¿qué desea uno encontrar en la casa? Sosiego, paz, tranquilidad, un poco de agua fresca, un poco de refresco natural, algo que me anime, me estimule a seguir adelante con mi faena cotidiana. Creo que ese ambiente es posible, hay que crearlo, es justo y necesario. Me escriben por aquí, padre, que muchos sacerdotes aprovechan la homilía para realizar esta corrección, porque dicen, voy a la Eucaristía y yo siento que me está hablando a mí el padre directamente, aunque no me menciona por nombre. Creo que le pasa a muchos. Así, eso me pasa cuando saludo en la puerta. Lo dijo por mí, ¿verdad? Yo no lo conozco, porque a lo conozco de cara, pero no conozco su interioridad. Porque mira, la gente no te conoce tus angustias, tus proyectos, tus dificultades, no conoce tus ansiedades, pero conoce tus defectos, ¿cierto? Sí. Bueno, será el Espíritu también que aprovecha para iluminar y decir las palabras idóneas. Sí, yo te lo digo porque veo los pellizcones en la misa. El que ve pornografía comete adulterio. Eso les cae mal que lo diga y lo repito continuamente, ¿verdad? Entonces veo los pellizcos de ellas para con él o viceversa, de él para con ellas, porque ese vicio está muy arraigado en muchas personas y cualquiera que ve pornografía comete adulterio porque se traslada a otro escenario que no es su lecho matrimonial, que debe ser sagrado, porque el mandamiento es: no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. También hay que ponerlo en femenino.
Así es, Padre Ovidio, recordándoles que nos pueden escribir al 9500-0490 o que nos pueden llamar al 2257-1511 para hacer las consultas respectivas. Desde ya en las redes sociales, Padre, nos escriben que hagamos oración por Farid Abumor, que él está en el hospital y que está con bastante gravedad. Hay otras personas que igual ya le están saludando, Padre Ovidio. Interesante, Padre Ovidio, plantearnos, estamos en el mes de septiembre, mes de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios siempre tiene que ser ese faro que nos guíe, que nos ilumine y sobre todo que nos establezca el camino, Padre Ovidio. Para esto hay toda una metodología de la lección divina que es fundamental retomarlo cada momento. Sí, la misma Biblia lo justifica. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. El soldado pagano, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. María, hágase en mí según tu palabra. Es palabra ejecutiva, es palabra que realiza lo que ella significa. Hágase el cielo y se hace el cielo, hágase la tierra y se hace la tierra. La palabra de Dios, dice Isaías, es como la lluvia, no regresa a mí, sino produce fruto. Es palabra, por tanto, creadora, es palabra generadora de algo nuevo, es palabra de vida, como lo dice Pedro, es palabra ejecutiva porque es sanadora, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Y es palabra salvadora porque el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa palabra debió oxigenar el alma continuamente, con tanta facilidad que tenemos con los teléfonos portátiles. En esas pantallas aparecen hermosos mensajes que nos deben ayudar a interiorizar mi vida de fe, mi relación filial con el Padre. Es la carta de Dios dirigida a sus hijas y a sus hijos. Y esa palabra no es de interpretación privada, como lo dice la segunda carta de Pedro. Hay personas que interpretan estos escritos de Pablo como otras profecías para su propia confusión. La Biblia no es de interpretación privada. La intérprete oficial es la iglesia en su jerarquía, el obispo como maestro de la fe. Por eso a la parroquia del obispo la llamamos catedral. Es donde él da cátedra respecto a las enseñanzas del Evangelio, a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces la Biblia es de la comunidad. Y lo decía claramente ayer el Señor al profeta, ¿verdad? Pongo mis palabras en tu boca para que las des a conocer a la comunidad. No es una revelación personal, pero a la vez comunitaria, dirigida. El profeta es como caja de resonancia de Dios. Así se traduce. El profeta viene del hebreo naví, que significa enviado. Traducimos al latín profere, el que habla en nombre de otro, el que le habla al pueblo desde su propia realidad, ¿cierto? El profeta utiliza la metodología ver, iluminar y actuar. Clarísimamente en el capítulo 1 de Isaías. Estoy harto de ofrendas, sacrificios y holocaustos. Cuando alzan las manos hacia mí, me tapo la vista para no verlo porque sus manos están manchadas. Veo una religiosidad que no tiene conversión. Iluminación, cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien. Ver, iluminar, ahora actuar. Háganle justicia al pobre, al oprimido, a la viuda, al forastero, porque ustedes fueron forasteros en Egipto. Noten la metodología. Ve la realidad, la ilumina con una palabra e invita a actuar. Metodología que utilizamos en los planes pastorales, en las líneas de acción cuando tenemos un proyecto pastoral. Ver, iluminar y actuar. Metodología propia del profeta que lo ve más en el campo moral, porque la idea del profeta es volver a la alianza sellada en el Sinaí. En cambio, el sacerdocio levítico inducía al pueblo a ofrecer, valga la redundancia, ofrendas, sacrificios, holocaustos para agradar a Dios. Por eso dice el Salmo 51, estoy harto de ofrendas y sacrificios. Y lo decía, lo citando al profeta Isaías, estoy harto de. El profeta quiere llevar al pueblo a la alianza que selló en el Sinaí. Ustedes me obedecerán, yo los protegeré,
ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero entrando a la tierra prometida, en la construcción del templo, el sacerdocio levítico inducía al pueblo a agradar a Dios de esa manera. Por eso la expresión del salmista: estoy harto de ofrendas, holocaustos y sacrificio. Importantes palabras. Recuerden que nos pueden escribir al 95000490 o llamarnos al 2257-1511. Vía mensaje de texto nos dice una hermana: padre, Dios les bendiga. Tengo una pregunta. En nuestra comunidad tenemos un hermano que es alguien que motiva para alejarse por su actitud. Viera, uno lucha por aceptarlo con sus defectos y grandes cualidades que él tiene, pero es como una piedra que estorba. ¿Qué le puede aconsejar, padre? Dice. El hermano es valioso en cuanto que tiene talento, pero estorba. Eso se llama un mal necesario. Ese es un mal necesario. Mire, el shuri figura hasta la sepultura. Si la palabra de Dios no lo cambia, por mucho que le tiren flores, por mucho que le den cualidades, Él no va a cambiar. Solo nos toca orar para que el Señor enderece lo que esté torcido en su vida interior. Pero a veces resultan males necesarios. Interesante, padre. Otra persona le escribe y le pide oración por su familia porque tienen problemas, al igual que le saluda Prisca Escobar diciéndole gracias por las enseñanzas que nos da cada día. Buenos días, padre Ovidio, Dios lo bendiga, nos dicen otros mensajes por aquí. Recuerden, ustedes nos pueden escribir al 95000490 o llamar al 2257-1511. Padre Ovidio, fíjese que varios colegas me hacían esta consulta y dije, cuando tenga chance se la voy a hacer llegar al padre Ovidio, porque ellos, muchos que no conocen de las Sagradas Escrituras o de la misma iglesia, tienden a hacer algunos criterios o juzgar algunas cuestiones. Piensan que aquellos sacerdotes son mejores que otros, los que hablan más de la realidad nacional en cada una de las Eucaristías, más que aquellos que se remiten únicamente a la palabra de Dios. ¿Cómo hacerles entender que es la misma palabra la que nos va brotando y la que nos va dando esta iluminación para poder llevar nuestra vida? Porque hay muchos sacerdotes que nos plantean concretamente situaciones de la realidad nacional, pero hay otros que son más contemplativos, de hecho, nos hacen entrar más a la palabra. Ya estaremos esperando la respuesta del padre Ovidio Rodríguez. No sin antes recordarles, nos pueden escribir al 95000490 o nos pueden llamar al 2257-1511 para sus consultas, que con gusto el padre Ovidio Rodríguez está respondiendo y está acompañándonos, iluminándonos. Recordemos que estamos en esta semana del mes patrio, también conmemorando el mes de las Sagradas Escrituras, el tiempo de la creación, y siempre orando por nuestros hermanos migrantes. Son muchas las actividades que se tienen en la iglesia. Ya pronto estaremos iniciando nuestra novena para la fiesta patronal de la Arquidiócesis de Tegucigalpa el próximo 29 de septiembre. Todos estos detalles usted los podrá vivir a través de Suyapa Medios. Me confirman si ya tenemos nuevamente al padre Ovidio. Si no, estaremos viendo si ya nos tocará ir a la pausa comercial para luego tener nuevamente al padre Ovidio. Vamos a irnos a la pausa entonces, y al volver, la respuesta del padre Ovidio Rodríguez aquí en este espacio de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, sobre todo en respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, hemos estado conversando sobre la corrección. Fíjese que hay varios mensajes que han caído mientras estábamos en pausa. Dice un hermano: buenos días, padre Ovidio, ayer que escuchaba las lecturas de la corrección, padre, yo tengo un problema familiar con mi hijo. Él no permite que yo le diga nada y la verdad es que es una persona agresiva. Maltrata a su pareja, a la madre de su hija, y no sé la forma
forma de hacer la corrección porque él no me deja hablar. Bendiciones. ¿Qué consejo me daría? Son casos bien difíciles, de verdad, por la intransigencia que se da. Yo siento que hay un problema psicológico fuerte. Claro, si lo pide un psicólogo, le dice no estoy loco, ¿verdad? Porque esa es la idea que se viene a la cabeza. Pero hay un desequilibrio emotivo, definitivamente, ¿verdad? Creo que a veces la manera de hacerlo, les decía, no hay que corregir en el momento que se comete el error, esperar un tiempo, invitar a un cafecito, a un refresco, a un helado, sentarse en un plan amigable. Sería como un camino como de dosificarlo, ¿no? Invitarla a comer algo, sentarse con él en el mejor lugar, en el mejor momento, con las mejores palabras. Pero sí son casos que creo que entran en el campo emocional y necesitan otro tipo de acompañamiento, porque mucho hace sufrir y es susceptible, no se le puede decir nada. Es algo que tiene que ver con las emociones, y buscar ayuda profesional sería lo mejor, pero no agotar la instancia de orar por él. Mire, un papá de rodillas pone a un hijo de pie. Estoy haciendo el paralelo que dice San Agustín. Una mamá que dobla rodillas pone a un hijo de pie. Soy testigo aquí en la parroquia de una madre que cómo oraba por rescatar a su hijo y lo logró. No es problema de carácter, es problema de dar con amantes, ¿verdad? Y mujeres comprometidas con hombres peligrosos, ¿verdad? Entonces hay que doblar rodillas para enderezar a un hijo, ¿verdad? Y tal vez invitarlo a comer alguna vez, sentarse y decirle con las palabras más nobles, las más dulces que puede encontrar, enamorárselo entre comillas de su hijo y decirle estas cosas pueden cambiar, ¿verdad? Porque trata mal a su pareja, si tiene un hijo lo está viendo, está copiando ese referente, ese perfil negativo, ¿verdad? Hablábamos, no sé si otro comentario, Eddie. Mire, tenemos algunos otros mensajes porque nos escribió otra hermana, dice, algunas veces tengo ideas, sugerencias en mi comunidad, pero no me las toman en cuenta simplemente porque no soy servidora, pero sí tengo mis obligaciones y persevero, pero no valen mis ideas y sugerencias, me decepciono, pero amo mi comunidad. ¿Qué me aconseja? Dios le bendiga, padre. Este tema de la corrección y de la comunidad creo que sí iba a dar mucho que hablar, padre. Sí, hay que ensanchar tantas veces el corazón. A veces a palabras necias, oídos sordos, y ensanchar el corazón es el estira y el coge, en palabras de Francisco de Asís, que no busque ser comprendida, sino comprender, que no busque ser amada, sino amar. Lo que le pasa a usted le pasa a muchos, son escenarios para crecer en una virtud evangélica, la humildad, ensanchando el corazón, porque mire, los escenarios del amor son tan diferentes. Aquí tengo un escrito: la diplomacia sin amor te hace hipócrita, el éxito sin amor te hace arrogante, la riqueza sin amor te hace avariento, la pobreza sin amor te hace orgulloso, la verdad sin amor te hace hiriente, la autoridad sin amor te hace tirano, el trabajo sin amor te hace esclavo, la oración sin amor te hace introvertido, la ley sin amor te esclaviza, la fe sin amor te hace fanático, la cruz sin amor se convierte en una tortura, la vida sin amor no tiene sentido. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Así es, padre. Y creo que van a seguir surgiendo muchos casos de las situaciones en comunidad, porque es ahí donde se da esa corrección fraterna que nos presentaba el Evangelio ayer. Por otra parte, también le piden oraciones, padre. Una hermana escribe, dice el padre, le pido por favor oración porque mañana voy a un proceso relacionado con el colon para que todo salga bien de principio a fin. Sé que la oración es poderosa y que venga desde su corazón mucho mejor. Lo quiero mucho, padre Ovidio, dice una feligresia. Así han sido varios los que han escrito pidiendo oración por ellos, por sus familias, sobre todo por casos de salud, padre Ovidio. Hablabas tú de un evangelio. Hay gente que quiere que vivamos un evangelio desencarnado. Cristo predicó el evangelio en un contexto económico, político, social y religioso. Y lo que tuvo que decir lo dijo a su momento, porque es una actitud profética. No podemos abstraernos de la realidad, salirnos de la realidad para vivir la fe. La fe se encarna en una situación, en un contexto histórico en el que estamos viviendo. No podemos ser
perder la visión profética como iglesia. Recordar lo de Martin Luther King: el silencio de los buenos es complicidad con los malos. Y creo que el evangelio tiene que ser encarnado. No creo, debe ser. Cristo se encarnó, se hizo historia, se apellidó pesebre, enfrentó pobreza, humillación, exilio, persecución, y lo que tuvo que decir a su momento lo dijo al estilo de Juan, que eran así, con un tono fuerte, real, y que tocaba las heridas mismas, ¿verdad? Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Todo el discurso, todo el capítulo 23 de Mateo que escuchamos la semana pasada. Ay de ustedes que dan el diezmo del comino y de la menta y olvidan la justicia, la misericordia y la fe, ¿verdad? La bienaventuranza es un proyecto de vida. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, bienaventurados los que sufren por causa del reino, bienaventurados los limpios de corazón. Y nos da un perfil de un creyente que debe moverse en ese parámetro, y que otra de las cosas que debe luchar es por la justicia. Bienaventurados los que luchan por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y cuando tuvo que enfrentar el juicio antes de su muerte, le dijo claramente: no tuvieras autoridad si no te viniese de arriba. Mi reino no es de este mundo. Y empiezan esos diálogos fuertes, sobre todo con las sectas que son tan viejas como la vida, ¿verdad? Esas discusiones que se daban a raíz de la prioridad que le daban los fariseos, saduceos a las prácticas de la ley mosaica, que nada tienen que ver con los 10 mandamientos. Podemos ver a un Jesús enfrentado a la realidad política, económica y social. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay de ustedes ricos que ya tienen su complacencia. Cuando ven las bienaventuranzas en Lucas, son bastante radicales. Solo son 4 y 4, ¿verdad? Pero lo dice con mayor precisión, viendo el escenario donde él se está moviendo. Padre, muchos dicen que, bueno, y aquí me cae un mensaje relacionado, que tendríamos que tener una corrección fraterna con los diputados porque no se deciden elegir el fiscal general. Ya quiero tener un comentario sobre eso, pero tenemos una llamada previo, padre. Buenos días. Buenos días, hermanito Freddy Romero. Muy buenos días al padre Ovidio, que cada lunes nos da una cátedra de lo que es llegar a los pies de Cristo cuando somos humildes y escuchamos la palabra. Y escuchaba ahí a una hermanita que decía que da orientaciones a su comunidad y no la escuchan. Muchas veces uno hay que hacer las cosas no buscando que lo reconozcan dentro de la comunidad, sino buscando la recompensa en Dios. En oración y humildad se pueden conseguir muchas cosas, porque ese es el verdadero trabajo que nos llama. Por ejemplo, cuando Jesús, voy a hacerlo referencia al Jueves Santo, cuando le digo a sus discípulos, ustedes no saben lo que estoy haciendo cuando le lavaba los pies, es servir a los demás y no esperar recompensa, no buscar méritos. Muchas veces nosotros sí necesitamos estimularnos con una palabra de aliento, pero busquemos la forma de poder servir y ayudar a la comunidad y ser sigilosos, ser como esas personas que ayudan, pero no se da cuenta nadie. Pero la recompensa viene de Dios, porque Él mira tu corazón y mira lo que estás haciendo. Entonces, es el ahí, y no se desanimen a nadie de las que me están escuchando, no se desanimen porque no son reconocidos, no son escuchados, porque el mérito es para Dios. Entonces, en la palabra del domingo, el evangelio, cuando uno hay que reprender a una persona, muchas veces nos cuesta porque no tenemos muchas veces empatía o no sabemos hacerlo. Por ejemplo, mucha gente se ha alejado de la iglesia y no se han ido a buscarla, no se ha interesado, o cuando una persona comete un error, nos callamos y preferimos mejor hacernos los de la vista gorda para no meternos en su vida. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los responsables de lo que estamos viviendo. Gracias, Padre, buen día, y gracias por esas explicaciones que da lunes a lunes,
y que cada persona que lo escuche se motive y que sienta que no están solos. Buen día, que Dios le bendiga y que bendiga tu alma medio. Gracias, igual. Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Así es, Padre Ovidio. Bueno, decía, no sé si en tono de broma lo decía, pero sí es necesario, Padre, también iluminar esto, porque no se ponen de acuerdo los diputados para la elección del fiscal. Hay intereses de por medio, eso no me quepa duda. Sí. Y lo que da pena es el insulto continuo en que se están dando, hoy ya lo estaban dando anoche también, ¿verdad? Creo que no es la manera de conducir a un país. Todo reino dividido perece, dice la Escritura. Toda nación dividida perece y toda familia dividida perece. Estamos con una confrontación terrible, terrible. ¿Y para dónde llevamos a Honduras? Honduras no es de un partido, es de todos, ¿verdad? A la gobernante se le dio suficiente autoridad y confianza para que gobernara para todos. Pero ahora hay que cuidarse hasta de las críticas, por muy constructivas que sean, ya te meten en el saco de que eres narcotraficante y corrupto, ya no puedes hablar. Creo que a la presidenta le hacen los discursos y no los lee con tiempo, porque ese no es el lenguaje de ella, ¿verdad? Ese es el lenguaje de un tercero que le escribe. Pero creo que ese lenguaje confrontativo debilita, no genera confianza en el emprendedor ni en el empresario, no genera, ¿verdad? Aunque no esté aprobada la ley de justicia tributaria, ya muchos ya no quieren invertir, pues, o se fueron con sus capitales, aunque no esté aprobada. Y sí, hay cosas gravísimas que deben quitarse de esas exoneraciones, porque hay empresarios que se han excedido definitivamente, ¿verdad? Y eso es real. Hay que buscar un equilibrio, como lo dicen los economistas que van a esas presentaciones, a esas discusiones, sobre todo, y hay que decirlo con hombre, frente a frente con Renato, lleva gente muy cualificada que maneja el tema, pero cuando pecamos de ignorantes teniendo autoridad, no, la intransigencia prevalece. Me imagino, Padre, que se tendrá mucha más polarización con esto del presupuesto que han presentado este día, con un considerable aumento. Sí. Va a haber mucho problema. Creo que tenemos una llamada, Padre, antes de seguir conversando sobre esto, porque también tenemos que iluminar la realidad a la luz del Evangelio. Buenos días. Buen día, Freddy. ¿Con quién tenemos el gusto? Ovidio, habla Lucio Rosales. No quería cambiar de el tema, pero como bueno, aquí se hacen preguntas, el Padre Ovidio pues las contesta. Perfecto, hermano. Yo tengo una curiosidad, Eddie, Padre Ovidio, piense que cuando yo era docente, cuando yo era docente, yo tuve estudiantes que eran católicos. Yo docente de primaria, ahora estoy jubilado. Pero esos estudiantes fueron al Colegio de San Francisco después que salieron de la escuela y posteriormente se casaron. Pero se casaron con una persona de religión contraria a ellos, ¿verdad? Fíjese que mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que para estas personas pesó más el amor de una mujer que el amor a su religión? Le pregunto esto por lo siguiente. Yo viví en los Estados Unidos y recuerdo que yo no dejé de asistir a la iglesia católica. En cierta ocasión yo conocí a una muchacha que era testigo de Jehová y simultáneamente asistía al reino del cielo, que se le llaman ellos donde ellos asisten, desde el reino del cielo. Y un día pues le dije yo que yo me quería casar con ella. Entonces ella me dijo, como no, me dice, yo me caso con usted, me dice, pero si usted no llega a ser testigo de Jehová, yo tendría que perderlo. Eso me puso a pensar bastante, entonces yo pedí ayuda de la iglesia católica que nos daba el servicio. Y me dice, mire Rafa, porque yo me llamo Lucio Rafael, usted va a regresar a Honduras, me dice. Entonces hay que pensar a futuro, esa relación no le conviene, porque además ella es negra, me dice, y es mayor que usted. Por otro lado, cuando usted tenga hijos, ellos van a ser discriminados, tanto por los blancos y por los negros. Entonces me dijo esta frase que no se me olvida, me dice, hay que tener corazón de caballo, Lucio, Rafa.
Entonces yo le aconsejo que termine esa relación. Con dolor en mi alma, terminé la relación y seguí la Iglesia Católica. Por eso le hago esa pregunta. Entonces, porque para mí pesó más mi religión que el amor de una mujer. Fue muy duro para mí eso, padre, pero logré salir de eso, ¿verdad? Yo le agradezco su respuesta. Creemos, y pase un feliz día, padre. Y saluda a él también. Para los que creemos, lo que nos sucede es para bien, dice Pablo. Creo que el consejo que le dieron fue el mejor, porque iba a tener muchos frentes donde iba a tener algunas cosas muy disfuncionales en el campo de raza y de religión, ¿verdad? Y esos que dejan la fe son más apasionados por la mujer que por la fe misma que tienen, que es una fe que no ha tenido arraigo. Vaya, hace 15 días enterramos a un ciudadano nicaragüense muy bueno. Se casó con una testigo de Jehová que nació desde chiquita, su papá era predicador, y ella, por el testimonio de él, se hizo católica. Y me decía el otro día, viene mi cuñado, va a venir y me va a decir, y cuando mi mamá me pregunte, cuando tu mamá me pregunte por ti y tengo que decirle que estás en el infierno, mira, le dice, de repente vos mismo vas a ir a dar allá, porque dice la Biblia, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Esta hermana, Ruth se llama, por cierto, testigo de Jehová, yo dice, por el testimonio de mi marido Saúl, yo abracé la fe católica. Y ahí tienen la entrada a la Virgen, a la entrada de la casa, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Lo que nos dice Lucio, esos tienen más apasionamiento por una mujer que por su misma fe. Y creo que es una fe que no fue muy bien cultivada. Discúlpeme, no crea que en los colegios católicos se cimenta mucho la fe. Quien transmite la fe es la familia, definitivamente. Conozco personajes de San Pedro que estudiaron en colegio evangélico desde el pre-kinder y son grandes católicos, porque la fe la da papá y mamá, no el colegio. La mayoría que estudian en esos colegios ya no quieren saber nada de fe, porque no les propusieron, sino que les impusieron. Cuando uno propone, hay más aceptación, pero cuando uno impone, hay rechazo. Así es, Padre Ovidio. Tenemos un mensaje que dice: buenos días, saludos, Padre. Le quería preguntar si me puedo casar con mi esposo, que estuvimos juntos hace 9 años, pero él tuvo 3 esposas y un hijo antes que mí. No sabemos si se casó el esposo por la iglesia o no, pero esta consulta está realizando esta hermana. Si se casó por la iglesia, tiene que buscar la anulación en el tribunal eclesiástico. Si no se casó por la iglesia, él perfectamente pueden arreglar su vínculo matrimonial a través del sacramento en la iglesia. Perfectamente, aunque tenga un hijo por fuera, ¿verdad? Eso no le impide. No se casó, nos está escribiendo porque está muy pendiente del programa, Padre, así que ahí está la respuesta que ella estaba esperando. Puede proceder si él no es casado por la iglesia. Bueno, bendito Dios, Padre. Creo que surgen muchas preguntas en torno a la corrección y sobre todo me imagino que es la vida de comunidad, Padre, porque no podemos dejar de entrever que somos pecadores, que vamos caminando, tenemos imperfecciones y pues estamos llamados a la santidad, pero nos toca sufrir también estos defectos que tenemos, porque no somos perfectos todos en la comunidad, si no estaríamos ya en el cielo. Sin duda, pero podemos vivir un cielo anticipado en el tiempo. Mira, ¿qué dicen los matrimonios cuando tienen crisis? Mi matrimonio es un infierno. Y ahí no hay bomberos que apaguen fuego, porque el infierno es el rechazo del otro. Y quien rechaza al otro, rechaza al mismo Dios. Cuando uno perdona, los pasillos del trabajo son más amplios, ¿sí o no? Sí. Pero cuando tiene algunas diferencias con los compañeros de trabajo, el escritorio es más estrecho, la silla es más incómoda, los pasillos se estrechan también. Pero cuando uno perdona, se le abre un mundo inmenso, inmenso, inmenso. El perdón es un don para el otro, una humillación para quien lo da. Pero la Biblia dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Padre, ¿qué mensaje final podríamos tener ya para este lunes? Sobre todo teniendo en cuenta que se nos ha quedado muchísima información, muchas cosas que poder dialogar. Sobre todo hablaba al inicio del tiempo de la creación y seguiremos abordando todo esto más adelante. Pero un mensaje para este día, para la luz de lo que hemos hablado.
que ayer fue Día del Niño, ¿verdad? ¿Cuántos son niños huérfanos con padres vivos? ¿Cuántos deambulan por las calles mendigando pan y cariño? Oramos por ellos, que se encuentren casas samaritanas que les acojan, como lo tenemos en la Vía de las Niñas, y los niños con esos millares de jóvenes ahí preparándose, pero es poco, queda mucho por enfrente. En segundo lugar, debe haber un niño interior en nosotros. Dejen que los niños vengan a mí, porque de las que son como ellos es el reino de los cielos. No es el niño egoísta, no, el que llama la atención, no. Es el niño que se abandona con gran certeza en los brazos de su padre y de su madre. Y esa es la infancia interior que tanto tenemos de las fuentes de Santa Teresita del Niño Jesús, que por eso lo tiene en sus brazos, igual San Antonio, igual Santa Rosa de Lima, simulando o evocando más bien que en nosotros debe haber una infancia interior. En este mes de la patria, que el sentimiento patrio no se quede en un traje de lujo en el desfile, en una buena calistenia, en una buena marcha, que hacer patria es amar esta tierra, la que dice Froilán Turcio: bendiga a Dios la pródiga tierra en que nacimos, y será bendecida cuando sus hijas y sus hijos vivan como bendecidos, esto es, como hijas e hijos de Dios que viven en la verdad. Juan 8:31, la verdad los hará libres. Honduras, cuando vive en la verdad, cuando se tape tanta mentira camuflada con corrupción, con mediocridad, con tanto asesinato, cuando esa verdad prevalezca, viviremos en libertad, porque solo la verdad nos hará libres. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.